Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Proceso electoral histórico en Venezuela el próximo 28 de julio, elecciones presidenciales en Venezuela. Una campaña electoral con muchos matices desde la perspectiva de clases, pero con un elemento que queremos abordar el día de hoy en nuestro programa: la guerra cognitiva en el escenario preelectoral venezolano. Es la primera de una serie de entregas que estaremos realizando sobre este importante tema para ese país latinoamericano. Lucha de clases en el panorama electoral. Así comenzamos. En el actual escenario político de Venezuela, de cara a las elecciones presidenciales, ha estado latente la lucha de clases en la cual la población del país sudamericano ha sido víctima de una guerra cognitiva, especialmente en el terreno mediático. A esto se le suma el bloqueo y las medidas coercitivas unilaterales contra el gobierno de Nicolás Maduro y que afecta directamente los programas sociales. ¿Cómo contrarrestar esta situación? Allí el perfil de nuestro programa en texto y contexto. Vamos a iniciar presentando a nuestros invitados acá en el estudio. Tenemos en primer lugar a Luis Delgado Arria, él es filósofo de la guerra cognitiva. Muchísimas gracias, profesor, por su tiempo con nosotros y la audiencia latinoamericana. También nos acompaña Pedro Penso, él es militante del Movimiento Angostura, director de investigación de la Universidad Internacional de las Comunicaciones. Muchísimas gracias, Penso, por tu tiempo con nosotros. También nos acompaña, como siempre, Julián Rivas, que ha estado, por supuesto, muy atento al llamado de nuestro canal. Bienvenido. Y por último, y no menos importante, Aldemaro Barrios, magíster en Historia, profesor universitario e investigador del Centro Nacional de Estudios Históricos. Muchísimas gracias, profesor, con nosotros y la audiencia latinoamericana. Bueno, quería iniciar nuestro texto y contexto el día de hoy. Hemos hecho, como decíamos, una primera entrega de todo este escenario preelectoral en Venezuela. 28 de julio, una fecha importante para este país latinoamericano y mucho que abordar desde todo este escenario preelectoral. Uno de ellos es el elemento que queremos hablar el día de hoy, es la guerra cognitiva. ¿Cómo es esto? ¿A qué se refiere el término guerra cognitiva, Luis? Bueno, por guerra cognitiva es un conjunto de desarrollos, pero yo quiero utilizar una metáfora para entenderlo de una manera muy pedagógica, ¿no? Como me enseñó Simón Rodríguez, ¿no? La guerra cognitiva es producto de una operación que el imperialismo entendió que no podía librar guerras infinitas contra todos los pueblos del mundo, y las guerras clásicas de invasiones tampoco eran posibles. Entonces había que hacer guerras para paralizar al enemigo, para confundirlo, para degradarlo. Entonces, la guerra cognitiva yo la comparo con la operación que hace el psicópata, por ejemplo, el marido psicópata que maltrata a la mujer, le monta cachos, la violenta psicológica y físicamente, y la convence de que ella es la culpable. Esa operación, ¿ves?, es la que hace la derecha, es la que hace el imperialismo, que intenta confundir, y muchas veces logra confundir, que los victimarios, o sea, que los victimarios son las víctimas y que las víctimas somos los victimarios. Que el psicópata que está maltratando a la mujer es la persona que es digna de respeto y es digna de compadecerla. Entonces, eso es lo que está haciendo las sanciones. Las sanciones logran convencer al pueblo de que quien está defendiendo al pueblo de las sanciones es el que tiene toda la culpa de los efectos de las sanciones. Y viceversa, ¿verdad? Que la derecha, que los grupos intestinos que están como enemigos internos de los pueblos son los que pueden generar la salvación del pueblo de las sanciones, ¿verdad? Y lo estamos viendo cotidianamente en todas partes del mundo y también aquí en Venezuela. Pedro, tu opinión sobre guerra cognitiva en el escenario electoral venezolano. Pues la guerra cognitiva intenta bloquear la voluntad de los actores políticos que intervienen en ella. La guerra no es otra cosa que imponer la voluntad de uno sobre otros. Generalmente se produce a través de acciones violentas, con el uso de la violencia física, cinética. Hoy la guerra tiene otra naturaleza, inclusive otro ámbito de batalla, de pelea, de combate. Hoy la guerra, como se presenta en una pugna por el sentido común, o sea, por ese sentido que naturaliza, que utiliza el capitalismo para naturalizar la explotación.
que te exploten, es natural, es lo natural. Que te expolien tu riqueza es lo natural. Que te destruyan es una condición que ellos naturalizaron. Ese es el sentido común que es tratado de imponer las clases dominantes. Entonces, en esta pugna por el sentido, ellos utilizan un conjunto de herramientas nuevas. O sea, la naturaleza de la guerra es otra. Los medios son otros. Los fines siguen siendo lo mismo, porque sigue siendo imponerle la voluntad de unos a otros. Entonces, en este proceso de guerra, nosotros encontramos que el enemigo, que en este caso es el enemigo de clase, que se expresa en los intereses del imperialismo, aquí estamos nosotros, por ejemplo, en este proceso electoral venezolano, debatiendo con un conjunto de actores locales que no son realmente el enemigo. El enemigo es el imperialismo norteamericano. Estos son expresiones de sus intereses locales. Entonces, con estos actores que se proyectan como elementos para tratar de atribuirnos una responsabilidad de una situación que no vivimos, que no creamos nosotros, que no crearon los bolivarianos en este país, que no creó este proceso que lideró Chávez y que hoy lidera Nicolás, de un conjunto de conquistas que hoy tenemos que la gente pareciera que las desconoce. Ese proceso de bloquear la comprensión de los avances que tuvo esta sociedad por vivir el instante actual, esa es parte de la guerra cognitiva. ¿Qué nos bloquea? Nos bloquea la voluntad de decidir en forma racional entre distintas formas de acción, entre distintas alternativas. Claro, y la importancia también desde ese propio escenario, entender cómo esta guerra cognitiva se está utilizando sobre todo en medios de comunicación. Julián, tú como periodista, ¿cómo entender la guerra cognitiva y cómo se está utilizando en los medios de comunicación? No hay memoria, primero que todo. Si bien, ciertamente, la guerra cognitiva desde el siglo XVI existe, desde las guerras de religión, los enfoques y los intereses son distintos. Actualmente se reedita un proceso de querer volver a Venezuela el redil de Estados Unidos y lo que representa en el hemisferio su modelo que llaman patio trasero. Y ha llegado a una situación mucho más allá, extrema, cuando dice el candidato de Estados Unidos. La orientación, pareciera que el jefe de campaña es el embajador de Estados Unidos en Colombia, que se asume a su vez como embajador en Venezuela, rompiendo todos los moldes y todos los esquemas. Entonces nos lleva a una situación en que no hay memoria y tampoco hay principios claros, se diluyen los conceptos de república, de independencia, soberanía, porque el objetivo final es meter a la región en un modelo donde no intervengan otros, ya sea Rusia, China, no intervengan en el sentido de dirección como hace Estados Unidos, si quieren en el sentido de intercambio económico, comercial o de relaciones culturales. Y, por supuesto, eso se fundamenta en algunos elementos que salen a flote, como malestar social o supuesta situación de inviabilidad de algunas políticas, porque en el fondo se generó y se sembró la desconfianza, se generó la desesperanza. Entonces, esta visión que es global está aplicándose en el actual momento con unos modelos conservadores que son los que tratan de imponerse. Y que va desde esa retórica a través de los medios de comunicación a un accionar incluso violento, pudiésemos decirlo. Recientemente ha habido por parte del comando de campaña Venezuela Nuestra, pues algunas denuncias que han dado a entender que ya empieza este accionar desde la derecha, desde esta guerra cognitiva. ¿Cómo estás viendo, profesor, esa reacción que se ha visto preelectoral? Ya veíamos precisamente desde medios de comunicación, desde la retórica, pero que ahora puede incluso influir en algunos sectores para poder generar violencia en las calles y en el sistema eléctrico, por ejemplo. Sí, bueno, en principio hay que categorizar la guerra cognitiva, ¿no? En el sentido de que la guerra convencional se realiza en un territorio con fuerzas, misiles, qué sé yo, ¿no? En este caso ocurre que el campo de batalla es la mente, es el cerebro de los seres humanos que están involucrados. En el caso específico de Venezuela, forma parte de toda una estrategia imperial de caotización de las sociedades que quieren dominar.
Y en el sentido práctico, yo digo que en la medida en que se acercan las elecciones, se intensifican este tipo de acciones violentas que han permanecido durante un tiempo. Funciona de manera similar a una guerra, donde están colocados unos tanques pensantes, están colocadas un set de baterías de celulares donde están enviando mensajes de manera discrecional, sistemática, para justamente el dominio de la mente. ¿Cuál es la respuesta nuestra en esta lucha? Bueno, la respuesta nuestra es afianzar, consolidar la conciencia, sobre todo histórica, que nos permite hacer las comparaciones, el entendimiento, la comprensión de que esa guerra existe, de que es necesario abordarla de manera inteligente también, ¿no? Y en la medida en que las grandes mayorías estén conscientes de eso, tenemos, bueno, batallones de millones de personas que también están dispuestas a luchar en ese terreno. Vamos a hacer una breve pausa en nuestra emisión. Hablamos de la guerra asimétrica en texto y contexto, en este periplo que está realizando Venezuela para un proceso electoral el próximo 28 de julio. Ya regresamos. Gracias por seguirnos en Texto y Contexto, hoy hablando sobre la lucha de clases en el escenario electoral venezolano. Guerra cognitiva, ya hemos visto de qué se trata precisamente y cómo pudiese afectar a una población como la venezolana en todo este contexto de elecciones. Pero quería abordar, ya habíamos anteriormente, por ejemplo, con Pedro hablábamos de cómo es precisamente el ataque a importantes elementos simbólicos en este país, pero también desde lo emocional. Efectivamente es una guerra asimétrica que permite desde lo emocional captar una población, captar a un electorado. Luis, ¿cómo estás viendo este escenario y cómo puede contrarrestar el bolivarianismo, cómo puede contrarrestar la izquierda precisamente esa emocionalidad que está presentando la derecha en el país? Sí, la verdad es que la guerra cognitiva tiene un carácter, voy a poner otra metáfora para poderlo entender. Como docente me gustan mucho los ejemplos. El pueblo está siendo atacado con una guerra irrestricta. La guerra restricta más perfecta que ha creado el imperialismo probablemente ha sido contra el pueblo de Venezuela. Somos el globo de ensayo, el experimento con humanos más perfecto, más acabado, y más detallado y más misericordia que han hecho contra el pueblo alguno. Nos han atacado, que es una guerra restricta, que nos atacan en todos los flancos, por todas las partes, como un enjambre de abejas cuando atacan a una persona. Cuando una persona está siendo atacada por un enjambre de abejas, ¿cuál es su reacción? La reacción es sobrevivir y no tiene juicio, no tiene raciocinio para saber hacia dónde correr. Probablemente corre hacia un barranco, hacia un precipicio. ¿Por qué? Porque cuando se está atacando por ejemplo, el pueblo venezolano se le ha atacado desde el punto de vista de la política, nos han degradado todas las instituciones políticas, desde el punto de vista de la geopolítica nos han de alguna manera ridiculizado ante el mundo y nos han bloqueado ante prácticamente todo el mundo. En la parte económica, la guerra que nos han hecho en lo económico, en la dimensión comercial, en la dimensión eléctrica, en la dimensión del ataque contra el gas, en la dimensión contra las reservas internacionales, contra la posibilidad de acceder a crédito, en todos los ámbitos. Por eso la metáfora del enjambre es perfecta. Entonces, ¿cuál es la subjetividad que reacciona a una guerra irrestricta, una guerra en todos los planos, en todos los flancos? La persona termina, y eso es muy importante, ¿cómo hace una víctima para enamorarse de su victimario? Eso ya está definido por la psicología. Hay una cosa que se llama el síndrome de Estocolmo. La mujer que se enamora de aquel hombre que la secuestra y que la tortura psicológicamente y hasta físicamente, la viola. Ese fenómeno es lo que están logrando hacer con aquel discurso de que en Venezuela no hay futuro y que el futuro entonces es entregarse en las manos del secuestrador. Esa es la mejor alternativa. Ahora, ¿cómo contrarrestar esto? Lo primero que hay que hacer es entender cuál es la guerra que nos están haciendo. Entender que nuestra psicología es una psicología traumada. El pueblo de Venezuela ha sido traumado económicamente, políticamente, psicológicamente, ¿verdad? Espiritualmente.
Pero el pueblo de Venezuela ha resistido precisamente porque somos un pueblo con una espiritualidad maravillosa. Somos el gran acertijo del imperialismo mundial, somos los venezolanos, probablemente junto con los otros pueblos como el palestino, como el cubano, que han resistido las guerras más inmisericordias y se han mantenido a la altura de las grandes utopías, y eso es lo que hay que rescatar. Nuestro proyecto, siempre cuando ha habido condiciones de relativa normalidad, o cuando el gobierno bolivariano ha dado respuesta en todos los planos. ¿Cuándo no ha sido eso posible? Cuando nos lanzaron esta guerra, nueva tipo de guerra, nueva generación de guerra, estilo enjambre en todos los planos, y nos han, a través de las mal llamadas sanciones, que no son sanciones, porque las sanciones es lo que le pone una maestra a un niño que se ha portado mal. No, hay que comenzar a reinventar todos los conceptos, las categorías de la teoría para entender lo que nos han hecho. Comprender para actuar. Pedro, ¿estás de acuerdo? ¿Qué pudiese agregar? Yo creo que Luis Delgado ha hecho un resumen muy claro con esas metáforas que ha puesto. Eso justamente es lo que está ocurriendo. El tema que ha venido utilizando para manejar las emociones este sector que nos quiere retrotraer al pasado, ellos representan el pasado. Se habla de que representan una alternativa, no, la alternativa del pasado son ellos. El pasado, y como decía Julián Rivas, pareciera que perdiéramos la memoria. Y ellos confían en que no tenemos memoria, pero aquí el pueblo tiene memoria. Esa memoria les lleva a pensar qué fueron ellos y qué hicieron ellos cuando estuvieron durante 40 años gobernando este país, que fueron los que entregaron nuestra soberanía, entregaron la independencia de este país, nos pusieron a la cola, subordinados a los intereses de los Estados Unidos, en este caso del imperialismo norteamericano. Esos son los que se presentan como alternativa. ¿Qué alternativa si son el pasado? El futuro es la utopía que estamos construyendo. A esa utopía, que, como decía Luis, han atacado sistemáticamente. Por eso voy a traer un tema aquí que quizá es uno de los que estamos trabajando hoy, que es la defensa de Bolívar, porque Bolívar hoy ha sido sistemáticamente atacado. ¿Pero por qué? Porque Bolívar es un proyecto contrahegemónico. El proyecto de Bolívar choca con el proyecto de globalización neoliberal, porque el proyecto de Bolívar es el proyecto de la independencia, es el proyecto de la soberanía, es el proyecto de la autodeterminación, es el proyecto que ha conquistado cantidad de derechos. Nunca como hoy el pueblo venezolano ha disfrutado de derechos y de conquistas. El ataque a lo simbólico, lo decíamos, lo de Simón Bolívar, el ataque a la moneda. Es que es así, mire, Bolívar es el centro del ataque ahora. Ellos no se atreven a tocar a Bolívar, porque sería muy complicado. Pero desde afuera sí lo hacen. Por manpuesto, diría alguien. Nosotros hoy, cuando defendemos la identidad bolivariana, la identidad del pueblo bolivariano, porque este pueblo, muchos dicen que los venezolanos dicen que son hijos de Bolívar, es que nosotros nos creemos de verdad que somos hijos de Bolívar, y por eso es que hemos sostenido ante cualquier adversidad las conquistas que hemos logrado, y hemos defendido el legado de Chávez. Y hoy el aladid fundamental, principal de la defensa de lo que fue el desarrollo de esta Venezuela. Nosotros fuimos un país que teníamos el ingreso más alto, el salario más alto de Latinoamérica lo tuvimos los venezolanos. Ahora, ¿cómo los perdimos? Lo perdimos porque ese ataque en misericordia, ese ataque criminal que nos metieron, nos obligó a que la economía se erosionara, nuestra economía empezara a colapsar. Es como si tú vives en una casa y te dicen, mira, tienes un salario de $100, pero de un día para otro el salario te bajó a $1. ¿Cómo tú gestionas? Claro. Y nosotros, aún así, en este proceso hemos resistido. Ahora, la importancia es tratar desde lo comunicacional, desde esa guerra asimétrica, poder sortear en el ámbito electoral, Julián, lo que está ocurriendo y todos estos ataques. ¿Cómo ves eso y cuál es la posibilidad o el sentido que tú le ves desde las izquierdas, desde el chavismo, poder contrarrestar todo ese ataque que se nos está dando en Venezuela? Bueno, en efecto,
las peores decisiones son las que se mantienen en secreto. Creo que los factores que están alineados con Estados Unidos han intentado presentarnos como un país prácticamente desahuciado. Y una situación absurda. Primero que nosotros no debemos acostumbrarnos a la idea de que somos un país grande, no gigante, pero grande. Y tenemos los tres elementos fundamentales que el occidente necesita y quiere. Hay muchos otros. Petróleo, gas y oro. Los requieren con urgencia. Y nosotros lo tenemos. Un territorio con una población que sabemos, lo primero que tiene que ser una población que necesita el conato, la posibilidad de vivir en un territorio. Sobre todo después que hemos sido llevados a una especie de tormenta según la cual aquí no se podía vivir, había que irse de este país. Así hablan algunos venezolanos. Hoy podemos reconducir este país, pero hay que hacerlo en un marco de un debate republicano. República como cosa de todo en la cual podemos reconstruir y hacer. Eso nos va a llevar a otras cosas, por supuesto. Al problema del equilibrio en el desarrollo territorial, en la discusión. Esa discusión hay que plantearla porque no tienen respuesta, porque lo que hay es un alineamiento occidente en los mismos términos que se está haciendo en Argentina con el señor Milei, que es un problema de predominio imperial. Lo hicieron en la Segunda Guerra y es un intento de decir, no hagas negocio con el de fuera, que aquí el que va a hacer negocio soy yo. Predominio imperial y, por supuesto, comprender para poder accionar. Profesor, ¿qué ve de toda esta discusión y la posibilidad de poder contrarrestar de alguna manera cómo, dentro de la simetría de la guerra cognitiva, poder darle Claro, las claves a esa respuesta, a esa pregunta que tú me haces, están en la comprensión histórica, la conciencia histórica que pueden tener los millones de venezolanos o latinoamericanos que nos ven ahorita. Pero fíjate tú, cuando tú caracterizas en lo simbólico el espíritu venezolano o la venezolanidad como tal, te das cuenta y tú haces un recorrido rápido histórico, la guerra de independencia. ¿Cómo se realizó la guerra de independencia? ¿Cómo se desarrolló una guerra popular en la que miles de hombres y mujeres participaron? Luego te das cuenta que durante el siglo XX los Estados Unidos enfocó sus intereses en el tema petrolero, pero también estuvieron conscientes de que había que dominar culturalmente a este pueblo arisco. Este es un pueblo rebelde, de naturaleza rebelde. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros somos una mezcla de formas de pensamiento y eso te da a ti la necesidad de entendernos como una diversidad. Y finalmente el periodo de los años 60, nosotros fuimos un laboratorio de todo lo que ocurrió en Sudamérica durante la Operación Cóndor. Los primeros ensayos fueron aquí en Venezuela. ¿Por qué? ¿Por qué razón, a partir de la experiencia de Chávez, la existencia de Chávez, te das cuenta de toda esta guerra de diversas formas, incluso física, violencia, guerra cognitiva, etcétera? Porque nos tienen bien caracterizados. Los que están produciendo este fenómeno de la guerra cognitiva nos caracterizaron muy bien. Pero hay un detalle, hay cosas que ellos no entienden y no van a poder entender, que es eso que recorre nuestro cerebro, que es el fundamento cultural de lo que perfectamente señala Pedro, pero que yo lo llevo a lo que es el Bolívar múltiple y cultural, que no es Bolívar, que es un pueblo, que es un sujeto pueblo, y que no es Chávez. Cuando Chávez dijo, ya yo no soy Chávez, yo soy pueblo, eso no fue una mención, eso es una realidad. Cuando tú tienes una multiplicidad de personas que siguen un ideario, una doctrina, tienen ideas, tienen pensamiento, no son agarrados así a lazo, tienen doctrina, tienen pensamiento. Y eso es lo difícil que se les comporta a ellos, no luchar contra los venezolanos o contra el pueblo venezolano en este momento. Y creo que es una muy buena referencia para los levantiscos pueblos latinoamericanos. Y creo que sí somos una amenaza para los Estados Unidos, sí somos. Muchos desafíos, por supuesto, y cumpliéndose 200 años de la doctrina Monroe, por supuesto, del bolivarianismo. Hablábamos también de esa importante lucha en Ayacucho, que también ha sido este año un motivo de importancia para pueblos latinoamericanos en todo ese contexto que estamos viviendo en el continente. Pero, ¿qué piensan ustedes? También su opinión es importante.
Les recuerdo, contáctenos @telesurtv.net para que podamos tener ese feedback sobre este y otros temas acá en Texto y Contexto. Esta fue la primera entrega sobre la lucha de clases en el proceso electoral, en esta pre-campaña, esta campaña electoral venezolana, pero por supuesto estaremos más adelante con ustedes abordando este tema de importancia para el país latinoamericano. Soy Luis Francisco Blandón, así despedimos. Gracias por su tiempo.